La filosofía del desapego busca la liberación del sufrimiento a través de la renuncia al apego emocional por cosas, personas, resultados o incluso a uno mismo, reconociendo la naturaleza transitoria de la vida. No es una huida de las emociones ni un aislamiento, sino una forma de relacionarse con el mundo con ecuanimidad, aceptando la realidad, viviendo en el presente y enfocándose en lo que se puede controlar para alcanzar una mayor paz interior. Este principio se encuentra en tradiciones orientales como el budismo, hinduismo y taoísmo, y en el estoicismo griego. Características del desapego: reconocimiento de la impermanencia. Entender que todas las experiencias, relaciones y posesiones son temporales y están en constante cambio. Libertad de los deseos. Superar el deseo por cosas materiales, la validación externa o la necesidad de controlar las experiencias. Aceptación de la realidad. Vivir en el presente, aceptar y asumir la realidad tal como es, sin aferrarse a ideales o expectativas. Foco en lo controlable. Concentrarse únicamente en la propia conducta y reacciones, ya que las acciones o sentimientos de otros no se pueden controlar. Autonomía emocional. Desarrollar la capacidad de sentir libertad y no ser prisionero de las emociones o circunstancias. Diferencias importantes: no es indiferencia. El desapego no implica distanciarse o ser apático, sino relacionarse con el mundo de una manera más libre y plena. No es huida. No se trata de evitar los problemas o el dolor, sino de abordarlos con una perspectiva más equilibrada. No es renuncia al amor. El desapego permite recibir y dar amor de una manera más auténtica y menos posesiva. Aplicaciones en diferentes filosofías: hinduismo y budismo. El término sánscrito vairya, desapego, es central para liberarse del sufrimiento y alcanzar una perspectiva elevada. Estoicismo. La palabra griega apatheia describe un estado de ecuanimidad, liberando de las pasiones y reacciones emocionales egoístas ante eventos externos incontrolables. Cristianismo. En esta tradición, el desapego también se enfoca en la renuncia a las preocupaciones y objetos mundanos para alcanzar una mayor conexión espiritual. En esencia, la filosofía del desapego invita a vivir con mayor conciencia, permitiendo a las experiencias fluir sin aferrarse a ellas, lo que conduce a un estado de mayor libertad y bienestar. El desapego es un estado en el que una persona supera su apego emocional o su deseo por las cosas, las personas o las preocupaciones mundanas y, por lo tanto, alcanza una perspectiva elevada. Se considera una virtud sabia y se promueve en varias religiones orientales, como el hinduismo, el jainismo, el taoísmo y el budismo. También es un concepto clave en la espiritualidad cristiana, a menudo referido por el término griego apatheia, donde significa un desapego de los objetos y preocupaciones mundanos. El desapego como liberación del deseo y, en consecuencia, del sufrimiento es un principio importante, o incluso un ideal, en el budismo, el hinduismo, el jainismo, el estoicismo, el taoísmo y la fe bahá'í. En los textos religiosos budistas e hindúes, el concepto opuesto se expresa como upena, traducido como apego. El apego, que es la incapacidad de practicar o abrazar el desapego, es visto como el principal obstáculo para una vida serena y plena. Muchas otras tradiciones espirituales identifican la falta de desapego con las continuas preocupaciones e inquietudes que produce el deseo y las ambiciones personales. El desapego es uno de los ideales supremos del jainismo, junto con la no violencia. La no posesión diagonal no apego es uno de los Mahabharatas, los 5 grandes votos que observan los monjes jainistas. El desapego tiene sentido si va acompañado del conocimiento de uno mismo como alma, además, puede servir como medio para alcanzar la autorrealización. Según el santo jainista Srimad Ragchandra, para aquellos que son ritualistas sin vida, la mera restricción corporal no se vuelve útil para lograr la autorrealización, el desapego y otros atributos son los requisitos para lograrlo. Por lo tanto, sugiere que uno debe emprender tales actividades, pero no debe quedarse atrapado allí. Uno no puede deshacerse de la causa raíz del nacimiento y la muerte sin la autorrealización. Como tal, un jainista debe comprender y aplicar el desapego con el fin de obtener la realización. Sin embargo, afirma que si uno soporta dificultades que no conducen a una reducción de la corrupción, se desvía del camino hacia la liberación. ¿Has preguntado sobre el desapego? Bien sabes tú que por desapego se entiende el desapego del alma de todo lo demás excepto de Dios. Es decir, consistía en elevarse a una estación eterna, donde nada que se pueda ver entre el cielo y la tierra disuade al buscador de la verdad absoluta. En otras palabras,
no está velado del amor divino ni de ocuparse de la mención de Dios por el amor a ninguna otra cosa o por su inmersión en ella. Ba'uya, Bayan y Aditi Sarif, Man, Arafa Nafsau Fakad, Arafa Rabau, comentario sobre la tradición, el que se conoce a sí mismo ha conocido a su Señor. La segunda definición está en las palabras de sabiduría. La esencia del desapego es que el hombre vuelva su rostro hacia los atrios del Señor, para entrar en su presencia, contemplar su rostro y ser testigo ante él. En cuanto al concepto de desapego, los textos budistas en Pali mencionan nekama, una palabra generalmente traducida como renuncia. Esta palabra también transmite más específicamente el significado de renunciar al mundo y llevar una vida santa, o libertad de la lujuria, el anhelo y los deseos. Los escritos de Milarepa son textos canónicos del budismo Mahayana que enfatizan la naturaleza temporal del cuerpo físico y la necesidad del desapego. El desapego es un concepto central en la filosofía budista Zen. Uno de los términos técnicos chinos más importantes para el desapego es bunyan, que literalmente significa sin pensamiento. Esto no significa la ausencia literal de pensamiento, sino más bien el estado de estar sin mancha, burran, por el pensamiento. Por lo tanto, desapego es estar desapegado de los propios pensamientos. Es separarse uno mismo de los propios pensamientos y opiniones en detalle para no ser dañado mental y emocionalmente por ellos. El monacato cristiano oriental cultivó prácticas de vigilancia desapegada que fueron diseñadas para calmar las pasiones y conducir a un estado continuo de desapego tranquilo conocido como apatheia. En el cristianismo occidental, la espiritualidad ignaciana fomenta el desapego, a veces denominado indiferencia, para maximizar la disponibilidad de una persona hacia Dios y hacia su prójimo. La visión hindú del desapego proviene de la comprensión de la naturaleza de la existencia y el verdadero estado final buscado es el de estar en el momento. En otras palabras, mientras uno sea responsable y activo, uno no se preocupa por el pasado o el futuro. El desapego es hacia el resultado de las propias acciones más que hacia todo en la vida. Este concepto se cita ampliamente en la literatura puránica y védica, por ejemplo, aquel que cumple con su deber sin apego, entregando los resultados al Señor Supremo, no se ve afectado por la acción pecaminosa, como el loto no es tocado por el agua fangosa. Vairagya es un término hindú que a menudo se traduce como desapego. El Tao Te Ching expresó el concepto, en el capítulo 44, como fama o uno mismo, ¿qué importa más? Yo o riqueza, ¿cuál es más preciado? Ganancia o pérdida, ¿qué es más doloroso? El que está apegado a las cosas sufrirá mucho. El que salva sufrirá una gran pérdida. Un hombre satisfecho rara vez se siente decepcionado. El que sabe cuándo detenerse no se encuentra en problemas. Él permanecerá para siempre a salvo. Las prácticas cristianas de desapego se derivan de la filosofía griega antigua, sobre todo del estoicismo. Según los estoicos, la apatheia, que puede traducirse como ecuanimidad, era la cualidad que caracterizaba al sabio, mientras que Aristóteles había afirmado que la virtud se encontraba en el medio dorado entre el exceso y la deficiencia de la emoción, metriopateia. Los estoicos pensaban que vivir virtuosamente proporcionaba la libertad de las pasiones, lo que resultaba en la apatheia. Significaba erradicar la tendencia a reaccionar emocional o egoístamente a los eventos externos, las cosas que no se pueden controlar. Para los estoicos, era la respuesta óptimamente racional al mundo, pues las cosas no se pueden controlar si son causadas por la voluntad de otros o por la naturaleza, solo la propia voluntad puede ser controlada. Eso no significó una pérdida de sentimiento, o una desconexión total del mundo. El estoico que realiza juicios y acciones correctos, virtuosos, como parte del orden mundial experimenta satisfacción, eudaimonia, y buenos sentimientos, eupateia. Datos curiosos sobre el desapego. Nace en Oriente pero también en Occidente. En el budismo, el apego es visto como la causa principal del sufrimiento. En el estoicismo, se habla de aceptar lo que no depende de nosotros. En el cristianismo místico, se pide desapegarse de lo material para acercarse a lo divino. No es renunciar, es liberar. Mucha gente cree que desapegarse es abandonar o no querer, pero en realidad significa querer sin poseer. Amar a alguien, por ejemplo, sin sentir que es tuyo ni controlar su vida. El desapego tiene relación con la muerte. Varias filosofías enseñan que aprender a desapegarse es un entrenamiento para aceptar la muerte. Los budistas dicen que cada pérdida pequeña es un ensayo para la gran pérdida. En el taoísmo se llama wu guat, no forzar. Curiosidad, los taoístas creen que mientras más intentas retener algo, más se escapa.
La vida debe fluir como el agua, sin resistencia. Los estoicos practicaban el desapego con un ejercicio mental. Marco Aurelio y Epicteto aconsejaban imaginar que todo lo que amas puede desaparecer mañana. Así, cuando lo disfrutas hoy, lo haces con gratitud en lugar de apego. La psicología moderna lo estudia como apego inseguro. Hoy en día, terapeutas relacionan el desapego con sanar patrones de dependencia emocional o material. Curiosamente, los estudios muestran que quienes practican desapego consciente son más felices y resilientes. No significa frialdad, sino plenitud. Las culturas que practican desapego, budistas, estoicos, hinduistas, lo ven como un camino hacia la libertad emocional. Curioso, la gente desapegada suele amar con más autenticidad porque no busca llenar vacíos personales. Hay un desapego material y otro emocional. Material, no depender de objetos, riqueza o estatus. Emocional, no depender de aprobación, control o presencia constante de alguien. El desapego aparece incluso en la ciencia. Estudios de neurociencia muestran que la meditación, basada en desapego, reduce la actividad en el sistema límbico, el área del cerebro asociada al apego y la ansiedad. Se practica también con la gratitud. Una curiosidad hermosa, agradecer lo que tienes es una forma de soltar el miedo a perderlo, porque entiendes que ya fue un regalo, aunque no dure para siempre. Ejemplo cotidiano del desapego. Con objetos, amar tu celular, pero no sufrir si se rompe o lo pierdes. Con personas, disfrutar la compañía de alguien sin querer controlarlo o aferrarte a que nunca cambie. Con la vida, agradecer cada día sin exigir que todo salga como lo planeaste. Críticas a la filosofía del desapego. Puede confundirse con indiferencia. Muchas personas creen que desapegarse significa no sentir nada o ser frío. Crítica, si se lleva al extremo, podría transformarse en apatía, desinterés o falta de compromiso. Ejemplo, alguien que dice practicar el desapego, pero en realidad evita involucrarse en relaciones profundas para no sufrir. Dificultad en la vida social. El ser humano es un ser relacional, necesitamos vínculos. Crítica, el desapego podría debilitar los lazos familiares, amorosos o de amistad si se interpreta como no depender de nadie en absoluto. Algunos psicólogos advierten que esto puede derivar en aislamiento emocional, riesgo de justificar la pasividad. Desde la perspectiva crítica, el desapego puede usarse como excusa para no actuar frente a problemas sociales, políticos o personales. Ejemplo, alguien que ve injusticias pero dice, estoy desapegado, nada me afecta, confundiendo calma con indiferencia moral. Incompatibilidad con culturas occidentales. En sociedades modernas basadas en el consumo y la productividad, el desapego se ve casi como ir en contra del sistema. Crítica se interpreta como una filosofía impráctica porque parece pedir que se renuncie a logros materiales o ambiciones profesionales. Choque con el amor romántico. El amor romántico en Occidente suele estar basado en apego, exclusividad y posesión. Crítica, practicar el desapego en relaciones puede chocar con expectativas culturales de fidelidad, pertenencia y seguridad afectiva. Algunos ven el desapego como una amenaza al compromiso real. Visión demasiado idealista. Filósofos críticos dicen que es utópico pensar que se puede amar sin apego. Somos seres biológicos con instintos de pertenencia, y aunque intentemos desapegarnos, siempre habrá un nivel natural de dependencia emocional y social. Posible represión emocional. Psicólogos advierten que un desapego mal entendido puede ser en realidad una forma de evitar el dolor reprimiendo sentimientos. Ejemplo, alguien que dice, no me afecta, cuando en realidad sí le duele, pero se fuerza a ocultarlo en nombre del desapego. Crítica religiosa. Cristianismo clásico. En el cristianismo tradicional, se promueve amar intensamente a Dios y al prójimo. Crítica, el desapego podría parecer contrario a la idea de un amor total, porque se percibe como un distanciamiento, en lugar de entrega. Contradicción interna. Algunos filósofos dicen que el desapego es una paradoja. Para practicarlo, tienes que apegarte a la idea del desapego. Eso lo convierte en una especie de apego disfrazado, lo cual genera una contradicción lógica. Crítica desde el psicoanálisis. Freud y otros psicoanalistas argumentarían que el apego es parte del desarrollo psíquico sano. Crítica, un desapego radical podría ser signo de un mecanismo defensivo, evitar la dependencia por miedo al abandono. El desapego puede ser liberador, pero las críticas señalan que puede confundirse con frialdad, puede debilitar relaciones humanas, puede llevar a pasividad o aislamiento, puede ser una contradicción lógica, apego al desapego. La filosofía del desapego suena muy atractiva como vía hacia la paz interior,
pero también ha recibido muchas críticas desde distintas corrientes filosóficas, religiosas y psicológicas. Filosofía del desapego ha aportado y cómo ha ayudado a la humanidad en distintos contextos históricos, espirituales, psicológicos y cotidianos. Ayudas y aportes de la filosofía del desapego. Reducción del sufrimiento personal. En el budismo, el desapego es clave para superar el dukkha, sufrimiento. Ha ayudado a millones de personas a aceptar la impermanencia de la vida, nada dura para siempre, y a vivir con más serenidad. Ejemplo, aceptar una ruptura amorosa sin que destruya tu paz interior. Fortalecimiento de la resiliencia emocional. Al practicar el desapego, la gente se vuelve menos dependiente de lo externo para su bienestar. Esto ayuda a enfrentar pérdidas, cambios o fracasos sin derrumbarse. Ejemplo, alguien que pierde un empleo y, en lugar de hundirse, lo ve como una oportunidad para reinventarse. Mayor libertad interior. El desapego libera de la necesidad de control sobre personas o situaciones. Esto permite vivir con más espontaneidad, ligereza y autenticidad. Ejemplo, disfrutar de una relación sin obsesionarse con lo que pasará en el futuro. Aporte a la espiritualidad universal. Hinduismo, budismo, cristianismo místico, taoísmo y sufismo coinciden en que el desapego acerca a lo trascendente. Ayuda a las personas a enfocarse en lo esencial, Dios, la conciencia, la naturaleza. Ejemplo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila hablaban del desapego para acercarse a Dios con amor puro. Inspiración en la filosofía occidental. Los estoicos, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, usaron el desapego como método para mantener la calma en medio de guerras, pérdidas y cambios políticos. Esto influyó en el pensamiento moderno sobre autocontrol y ética de la serenidad. Influencia en la psicología moderna. Conceptos como mindfulness y aceptación en la terapia psicológica provienen del desapego budista. Ayuda a personas con ansiedad y depresión a no aferrarse a pensamientos negativos. Ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, ACT, se enseña a observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Contribución a la paz social. El desapego fomenta la no violencia y la tolerancia. Gandhi se inspiró en el Bhagavad Gita, filosofía del desapego hindú, para promover la resistencia pacífica. Esto ayudó a movimientos sociales de liberación sin recurrir al odio. Mejor calidad en las relaciones humanas. El desapego enseña a amar sin poseer ni controlar. Esto ayuda a construir vínculos más libres y sanos, sin dependencia tóxica. Ejemplo, padres que guían a sus hijos sin imponerle su camino, aceptando que cada uno tiene su destino. Aporte a la simplicidad de vida. Muchas corrientes de desapego promueven el minimalismo y la sencillez. Esto ayuda a reducir el estrés material y a valorar lo esencial. Ejemplo, preferir experiencias, viajar, compartir, aprender, sobre acumular cosas. Entrenamiento para aceptar la muerte. El desapego es visto como preparación para la muerte, ya que enseña a soltar lo que no es permanente. Esto ayuda a vivir con menos miedo y con más gratitud. Ejemplo, monjes budistas meditan en cementerios para aprender a soltar la vida misma. La filosofía del desapego ha ayudado a la humanidad a vivir con menos sufrimiento, más libertad interior, relaciones más sanas, espiritualidad más profunda y resiliencia frente a las pérdidas. La filosofía del desapego no solo es un conjunto de ideas, sino que tiene un poder transformador enorme en la vida personal, social y espiritual. Símbolo de alto voltaje. Los poderes de la filosofía del desapego. Poder de la libertad interior. El desapego libera de la esclavitud el miedo a perder. Te da la capacidad de ser feliz sin depender de objetos, personas o circunstancias. Ejemplo, alguien que ama profundamente, pero no se derrumba si la relación cambia. Poder de transformar el sufrimiento. Enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento surge del apego. Con desapego, el dolor se vuelve aprendizaje y aceptación, no una cadena eterna. Ejemplo, perder un trabajo y verlo como oportunidad en lugar de ruina. Poder de vivir en el presente. Al no obsesionarse con el pasado ni con lo que podría pasar en el futuro, se vive el ahora intensamente. Este poder está ligado al mindfulness. Ejemplo, disfrutar un café o una charla sin distraerse con preocupaciones. Poder de amar sin poseer. El desapego no elimina el amor, lo purifica. Te da el poder de querer a alguien sin querer controlarlo. Ejemplo, padres que acompañan a sus hijos sin imponer su camino. Poder de la resiliencia. El desapego fortalece para resistir pérdidas y cambios sin quebrarse. Ejemplo, aceptar la muerte de un ser querido con gratitud por lo compartido, en lugar de hundirse en el dolor. Poder de la paz mental. Al no apegarte a expectativas, disminuye la ansiedad y el estrés.
Se alcanza una mente más tranquila, menos reactiva. Ejemplo, no enojarse por un comentario negativo en redes porque no te identificas con la opinión ajena. Poder de la simplicidad. Ayuda a soltar la obsesión por acumular cosas y logros. Da el poder de vivir con menos, pero mejor. Ejemplo, alguien que deja de gastar en exceso y descubre que lo esencial ya lo tiene. Poder de la espiritualidad profunda. El desapego abre espacio interior para lo trascendente. En muchas tradiciones, se considera que da el poder de conectar con lo divino o lo absoluto. Ejemplo, místicos como San Juan de la Cruz practicaban el desapego para unirse más a Dios. Poder de no ser controlado por nadie. Si no dependes de cosas ni de personas para tu paz, nadie puede manipularte fácilmente. Es un poder de independencia emocional y mental. Ejemplo, un líder espiritual o político que no se deja comprar ni corromper porque no tiene apego al poder o al dinero. Poder de aceptar la impermanencia. El desapego da la fuerza de aceptar que todo cambia. En vez de temer a la muerte, enseña a convivir con la impermanencia. Ejemplo, un monje budista que ve la vida y la muerte como parte del mismo ciclo. El poder del desapego es liberar a la persona del miedo, del sufrimiento innecesario y de las cadenas del ego. Te da serenidad, amor auténtico, resiliencia, independencia y una conexión más profunda con la vida. La filosofía del desapego tiene una importancia profunda en la vida individual, social y espiritual. No es solo una idea bonita, sino una práctica que transforma cómo vivimos, pensamos y sentimos. Importancia de la filosofía del desapego. Importancia para la paz interior. Evita que la mente viva atrapada en miedos, ansiedades o dependencias. Te enseña a mantener calma incluso en medio de cambios o pérdidas. Clave, sin desapego, la vida se convierte en una montaña rusa de emociones. Importancia para el amor auténtico. Permite amar de forma libre, sin obsesión ni control. El desapego hace que el amor sea un acto de entrega y no de posesión. Ejemplo, querer a alguien aceptando que puede cambiar o incluso marcharse. Importancia en la madurez emocional. Ayuda a no depender de la aprobación o atención de los demás. Desarrolla autonomía y seguridad interna. Así, las relaciones dejan de ser tóxicas o de dependencia. Importancia en la resiliencia. En momentos de crisis, pérdidas o rupturas, el desapego da fuerza para no derrumbarse. Permite recuperarse más rápido y aprender de lo vivido. Importancia espiritual. En muchas religiones y filosofías, el desapego es un camino hacia lo divino. Enseña a soltar lo superficial para conectar con lo eterno. Ejemplo, budistas, taoístas, místicos cristianos y sufíes coinciden en esto. Importancia social. Una sociedad con desapego es menos materialista y consumista, genera menos envidia, competencia tóxica y violencia. Puede inspirar modelos de vida más sostenibles y comunitarios. Importancia para la libertad personal. El desapego te vuelve independiente del control externo, dinero, fama, poder, opiniones. Te hace más libre para decidir según tu esencia, no según presiones sociales. Importancia en la aceptación de la vida y la muerte. Enseña que todo es transitorio, alegrías, dolores, personas, momentos. Aceptar esa impermanencia trae paz y gratitud. Así, la muerte deja de ser un terror y se convierte en parte natural de la vida. Importancia psicológica moderna. En terapias actuales, mindfulness, ACT, terapia budista, el desapego es central para tratar ansiedad, depresión y estrés. Aprender a no identificarse con los pensamientos es esencial para la salud mental. Importancia práctica en la vida cotidiana. Te enseña a no obsesionarte con objetos, éxitos o estatus. Ayuda a vivir con sencillez, gratitud y plenitud en el presente. La importancia del desapego está en que nos enseña a vivir libres, en paz y con amor auténtico. Nos ayuda a enfrentar las pérdidas, a soltar lo que no depende de nosotros, a amar mejor, a crecer espiritualmente y a ser más resilientes y humanos. La fama de la filosofía del desapego. Su fama en Oriente, Antigüedad. En el budismo, se volvió famosa desde las enseñanzas de Buda, siglo V AC, donde el desapego es la clave para alcanzar el nirvana. En el hinduismo, Bhagavad Gita, Krishna enseña a actuar sin apego a los frutos de la acción, karma yoga. En el taoísmo, el desapego se hizo famoso con Lao Tse y su idea de fluir sin resistencia, Wu Wei. Su fama en Occidente clásico. Los estoicos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, hicieron famoso el desapego como forma de resistir el sufrimiento y las pérdidas. Se volvió célebre entre emperadores, soldados y filósofos porque era práctico para la vida real. Su fama en la mística cristiana y sufí.
En la Edad Media, místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila difundieron la idea del desapego como camino hacia la unión con Dios. En el sufismo islámico, poetas como Rumi hicieron famoso el desapego del ego y de lo material para unirse al amor divino. Su fama en la filosofía moderna. El desapego ganó prestigio en Europa con el redescubrimiento del estoicismo durante el Renacimiento. En el siglo XX, autores como Jiddu Krishnamurti, Eckhart Tolle y Aschow popularizaron la idea en Occidente. Su fama en la psicología contemporánea. Con la llegada del mindfulness y la meditación a la psicología clínica, el desapego se volvió muy famoso como herramienta científica contra la ansiedad, la depresión y el estrés. Hoy se enseña en universidades, clínicas y centros de salud en todo el mundo. Su fama en la cultura popular. El desapego se ha vuelto viral en frases motivacionales, libros de autoayuda y redes sociales. Citas como, si amas algo, déjalo libre, o, la clave de la felicidad es el desapego, se reparten millones de veces. Influencers espirituales y coaches de vida han hecho famoso el concepto en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Su fama en el minimalismo y la vida simple. Movimientos modernos como el minimalismo y el decluttering, ordenar y soltar cosas, como enseña Marie Kondo, han dado fama práctica al desapego material. Hoy es tendencia mundial vivir con menos y más conciencia. Su fama en la espiritualidad New Age. En la nueva era, el desapego se asocia a la energía, la vibración y el crecimiento personal. Se hizo muy popular en retiros espirituales, yoga, meditación y terapias alternativas. Su fama en movimientos sociales y políticos. Gandhi hizo célebre el desapego en la lucha por la independencia de la India al inspirarse en el Bhagavad Gita para practicar la no violencia y la resistencia pacífica. Esto influyó en Martin Luther King y Nelson Mandela. Su fama en la vida cotidiana moderna. Hoy se considera un remedio contra el estrés del mundo acelerado. En un mundo saturado de consumo, tecnología y presiones sociales, el desapego se ha hecho famoso como un estilo de vida alternativo que promete paz, claridad y libertad. La fama del desapego viene de su universalidad. En Oriente, budismo, hinduismo, taoísmo. En Occidente, estoicismo, misticismo cristiano y filosofía moderna. En el mundo actual, psicología, espiritualidad, minimalismo y cultura digital. Se ha hecho famoso porque ofrece una salida al sufrimiento y al exceso de apegos que caracterizan tanto al ser humano. La historia completa de la filosofía del desapego, desde sus raíces más antiguas hasta su forma moderna en psicología y cultura popular. Historia de la filosofía del desapego. Orígenes en Oriente, siglo V a.C., siglo IV a.C., hinduismo. En los textos védicos y en el Bhagavad Gita, siglo V a.C., se enseña el karma yoga, actuar sin apego a los frutos de la acción. Krishna le dice a Arjuna que cumpla con su deber, pero sin desear la recompensa. Budismo, siglo V a.C. Siddhartha Gautama, Buda, enseñó que el apego, tana, deseo, es la raíz del sufrimiento. El camino octuple y la meditación conducen al nirvana, estado de libertad del apego. Jainismo, propone la aparigraha, no posesión, un desapego extremo hacia bienes materiales. China antigua, siglo IV a.C. Taoísmo, Lao Tse y Chuan Tse, enseñaban el Wu Guan, no forzar, que es vivir en desapego del control y fluir con la naturaleza. La vida se entiende como cambio constante, por lo que apegarse a algo fijo es ir contra el Tao. Occidente clásico, siglo III a.C., siglo II d.C., estoicismo, Grecia y Roma. Filósofos como Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio hicieron del desapego un arte de vida. Enseñaban a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La serenidad, ataraxie, nace al aceptar la impermanencia y no aferrarse. Cristianismo místico, siglos IV-XVI. Padres del desierto, monjes cristianos en Egipto, practicaban el desapego de lo material para unirse a Dios. San Agustín habló de soltar lo mundano para amar a Dios plenamente. En la Edad Media, místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila desarrollaron la idea de desasirse de todo para llegar a la unión divina. Sufismo islámico, siglos VIII-XIII. Poetas y místicos como Rumi y Al-Ghazali enseñaron el desapego del ego y del mundo como camino al amor divino. La metáfora del viajero, que no posee nada y vive ligero, fue muy famosa. Renacimiento y modernidad, siglos XV-XVIII. El redescubrimiento del estoicismo durante el Renacimiento devolvió fama al desapego como disciplina práctica. Filósofos como Montaigne y más tarde Spinoza hablaron de la libertad que surge al no depender de pasiones desordenadas. Época contemporánea,
siglo XIX-XX. Schopenhauer y Nietzsche reflexionaron sobre el deseo, la voluntad y el sufrimiento, dialogando con ideas de desapego orientales. Con la llegada del budismo y el hinduismo a Occidente, finales del XIX, el desapego se popularizó como filosofía de vida. En el siglo XX, pensadores como Jiddu Krishnamurti, Aschow, Eckhart Tolle y Thich Nhat Hanh difundieron masivamente. Psicología moderna, siglo XX-XXI. El desapego se integró en la psicología clínica. Mindfulness, Jon Kabat-Zinn, utiliza el desapego de pensamientos como técnica terapéutica. Terapia de aceptación y compromiso, AC, enseña a no fusionarse con ideas negativas. Hoy es clave en el tratamiento de ansiedad, estrés y depresión. Cultura contemporánea, siglo XXI. El desapego se volvió viral en frases de autoayuda, redes sociales y movimientos de vida simple, minimalismo, decluttering. Influencers y coaches lo difunden como herramienta de libertad emocional y material. En un mundo saturado de consumo y prisas, el desapego es visto como contracultura liberadora. La historia del desapego va desde Oriente Antiguo, Buda, Krishna, Lao Tse, Occidente Clásico, estoicos, misticismo medieval, cristianos y sufíes, modernidad, redescubrimiento filosófico, actualidad, psicología, minimalismo y cultura popular. El desapego siempre aparece como respuesta universal al sufrimiento humano y como vía hacia la libertad interior.